El as que nadie podía alcanzar. ¿Te imaginas enfrentarte a 6 combates aéreos en un solo día y salir completamente ileso? Eso fue exactamente lo que logró Ilmari Juutilainen, el as del aire finlandés más letal de la Segunda Guerra Mundial. Con 94 victorias confirmadas y sin haber sido alcanzado jamás en combate, su historia es una de las más fascinantes del conflicto. Hoy te contamos cómo, el 30 de junio de 1944, Juutilainen vivió el día más intenso de su carrera, enfrentando oleadas de cazas y bombarderos soviéticos sin descanso. Quédate hasta el final para descubrir cómo logró esta hazaña. Una caza implacable. El alba del 30 de junio de 1944 trajo consigo un día de furiosas batallas en los cielos. Ilmari Juutilainen, a bordo de su ágil Bf-109 G6, divisó a lo lejos la silueta de un P-39 Iracobra soviético. Sin perder un segundo, se lanzó al ataque, ajustando su trayectoria con precisión milimétrica para colocarse a espaldas del enemigo. El piloto soviético intentó zafarse con giros cerrados y cambios bruscos de altitud, pero la destreza de Juutilainen le permitió anticipar cada uno de sus movimientos. Paciente y calculador, ahorró su munición de cañón y abrió fuego con sus ametralladoras, impactando repetidamente el fuselaje del adversario. La maniobra forzó a la Iracobra a descender, y en el momento oportuno, Ilmari apretó el gatillo de su cañón de 20 milímetros. Una explosión destrozó la cola del caza soviético, que cayó en picada sin remedio. Antes de que pudiera recuperar el aliento, otro P-39 apareció en su campo de visión, intentando escapar del combate. Sin dudarlo, aceleró y se colocó en posición de disparo. Con una única y precisa ráfaga, un proyectil atravesó el motor de la Iracobra, convirtiéndolo en una trampa mortal para su piloto. Mientras observaba cómo la aeronave enemiga se incendiaba en el aire, su instinto le advirtió que el peligro apenas comenzaba. Una sombra en el horizonte. Al elevar la vista, Juutilainen percibió algo inquietante en el horizonte. Lo que en un principio parecía una simple formación nubosa, pronto reveló su verdadera naturaleza. Un imponente escuadrón soviético compuesto por más de 100 bombarderos P-2, escoltados por una densa marea de cazas Yak-9 y La-5. La magnitud de la amenaza era aterradora. Si los bombarderos lograban alcanzar su objetivo, la ciudad de Justila sufriría una destrucción devastadora. Sin vacilar, Juutilainen tomó la decisión de cambiar de blanco y ordenó a su escuadrón abandonar la persecución de los Iracobras para concentrarse en la nueva amenaza. Con una maniobra calculada, los cazas finlandeses se elevaron por encima de la formación soviética antes de lanzarse en picada. La sorpresa jugó a su favor. Los Yak-9, tomados desprevenidos, se dispersaron en un intento desesperado por reorganizarse. En medio del caos, Ilmari encontró su oportunidad y abatió otro caza enemigo con una ráfaga precisa. Pero el combate estaba lejos de terminar. Bombardeo sobre Justila. A pesar del feroz ataque de los cazas finlandeses, los bombarderos soviéticos lograron mantener su curso y liberar su letal carga sobre Justila. Desde las alturas, Juutilainen presenció con impotencia cómo las explosiones sacudían la ciudad, sumiéndola en un torbellino de fuego y destrucción. Sin embargo, no podía detenerse a lamentar lo ocurrido. Aún había enemigos en el aire, y su deber era neutralizarlos. Mientras ejecutaba maniobras evasivas para evitar ser blanco de los cazas soviéticos, detectó un Yak-9 que intentaba alejarse del combate. Con un movimiento ágil, se posicionó detrás del enemigo y abrió fuego. El impacto destrozó una de sus alas, obligándolo a caer sin control. Cada victoria contaba, pero la batalla no daba tregua. En el horizonte, una nueva oleada de aeronaves soviéticas se acercaba rápidamente. El segundo ataque masivo. Cuando parecía que el combate se había disipado, una segunda formación de bombarderos apareció entre las nubes, esta vez acompañada por Il-2 Sturmovix, aviones especializados en ataques a tierra. Esta nueva amenaza representaba un peligro aún mayor, pues su objetivo era arrasar las posiciones finlandesas con fuego de artillería y cohetes. El cansancio comenzaba a hacer mella en Juutilainen, y el combustible de su avión se agotaba con rapidez. Aún así, no estaba dispuesto a retirarse. Se lanzó una vez más al ataque, dirigiendo su Bf-109 hacia un P-2 enemigo. Justo cuando estaba a punto de abrir fuego, un La-5 apareció en su retaguardia. La velocidad del caza soviético era formidable, pero la experiencia de Juutilainen le permitió evadir el peligro con una maniobra experta. Mientras su enemigo se alejaba, Ilmari giró bruscamente y retomó su posición ofensiva.
Un enemigo que escapa. A diferencia de los pilotos soviéticos que habían enfrentado a Jutilainen con determinación suicida, el piloto del La-5 optó por retirarse del combate a toda velocidad. Para Ilmari, fue una escena inusual. Acostumbrado a enemigos que luchaban hasta el final, la decisión de aquel aviador le resultó intrigante. Más tarde, bromeó diciendo que su oponente debía tener prisa. Este sorpresivo repliegue le permitió concentrarse nuevamente en la amenaza principal. En el suelo, las tropas finlandesas eran castigadas por los Sturmoviks, que bombardeaban sin piedad. Jutilainen identificó a uno de estos aviones de ataque y se lanzó sobre él con precisión quirúrgica. Una ráfaga certera de sus cañones impactó en el fuselaje del IL-2, que se convirtió en una bola de fuego antes de desplomarse en el bosque. El enemigo había perdido otro valioso avión, pero el combate aún no había terminado. El último duelo. Cuando parecía que el día llegaba a su fin, una silueta familiar apareció en la distancia. Era el mismo La-5 que había huido antes, pero esta vez no tenía intención de escapar. Jutilainen entendió de inmediato que se trataba de un duelo definitivo. Ambos pilotos maniobraron con habilidad, tratando de tomar la posición ventajosa. En un enfrentamiento de estas características, un solo error podía significar la muerte. El La-5 intentó disparar desde una distancia corta, pero la experiencia de Ilmari le permitió anticiparse y evadir el ataque. Con sangre fría, ejecutó una maniobra ascendente para forzar a su oponente a perder velocidad. La estrategia funcionó. El caza soviético quedó momentáneamente vulnerable. Aprovechando el instante crucial, Jutilainen ajustó su mira y disparó. La ráfaga de su cañón alcanzó el fuselaje del La-5, incendiándolo al instante. Su adversario, envuelto en llamas, cayó en espiral hasta estrellarse en tierra firme. Con esta sexta victoria del día, Jutilainen había demostrado una vez más por qué era el as supremo de Finlandia. El legado de un guerrero. Cuando finalmente regresó a su base, Ilmari Jutilainen estaba exhausto, pero su avión permanecía intacto. Había enfrentado 6 combates aéreos en un solo día, sin recibir un solo impacto, un logro que muy pocos pilotos en la historia pudieron igualar. Su destreza, frialdad y capacidad para anticiparse a sus enemigos lo convirtieron en una auténtica leyenda de la aviación. A pesar de su hazaña, rechazó un ascenso que lo alejaría de la acción, pues su único deseo era seguir combatiendo. 3 meses después, la guerra llegó a su fin. Finlandia se vio obligada a ceder territorio, pero conservó su independencia, en gran parte gracias a hombres como Jutilainen. Con 94 victorias confirmadas y sin haber sido derribado jamás, su récord permanece intacto como uno de los más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. Su historia no solo es la de un piloto excepcional, sino la de un guerrero que nunca permitió que sus enemigos lo alcanzaran. Si Jutilainen pudo derribar 94 aviones sin ser alcanzado ni una sola vez, ¿podemos decir que fue el piloto más letal e inalcanzable de la Segunda Guerra Mundial? ¿O crees que hubo alguien más que pudo estar a su nivel? Queremos conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios y discutamos juntos sobre esta increíble historia. Si te apasionan las hazañas de los grandes pilotos de combate y no quieres perderte más relatos épicos como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los cielos de la historia. Nos vemos en la siguiente aventura.